Viajamos hasta el municipio de San Lorenzo de Nariño a conocer los territorios campesinos agroecológicos o también llamados TECAM. Y nos encontramos personas de diferentes lugares de Colombia, del Caquetá, Putumayo, Cesar, Santander, La Guajira, Antioquia, Bogotá, Tolima, Sucre. Bueno, habíamos muchas personas muy diferentes, pero juntas encontrando puentes para la defensa del territorio. Y entre muchas de las conversas que tuvimos, queremos compartirles una que consideramos base, y es ¿qué entendemos cuando hablamos de autonomía territorial? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Y cómo se nutre desde la perspectiva de diferentes territorios que ya la están construyendo? Así que sin más preámbulo, vamos a las preguntas que hoy nos convocan. Buenos días, compañeros. Gracias por acompañarnos aquí en Nariño, en territorio del TECAM. Estamos haciendo un intercambio de saberes para comprender qué implica construir la autonomía territorial, para que podamos entenderla. Y ya que tenemos la fortuna de que nos visitan de diferentes territorios de Colombia, quisiéramos que nos contaran en sus territorios cómo se construye la autonomía territorial y cómo podemos entenderla. Buen día, mi nombre es Fernando Salazar Ferreira, vengo del departamento de Santander, hago parte del colectivo de reservas campesinas y comunitarias de Santander y soy campesino. Y no, mi nombre es Amarilis Llanos, yo soy de la hermosa ciudad de Valledupar, hago parte del movimiento Cesarkin Fracking y Sin Gas y también de la Alianza Colombia Libre Fracking. Buenos días con todos. De verdad que en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros acá en el norte de Nariño ser los anfitriones de este encuentro tan bonito que es el encuentro de experiencias de autonomías territoriales, y de verdad que es un gusto, es un placer tener los compañeros acá desde tan lejos y que de alguna manera hayan podido tener la oportunidad de conocer este pedazo de Nariño, de Colombia, para que de alguna manera podamos crear esa idea de articular y de esas experiencias tan bellas que tienen otros departamentos, pues también se lleven de acá pues la idea de cómo está funcionando todo el tema de autonomía territorial en Nariño. Mi nombre es Andrea Córdoba, hago parte de la Junta de Gobierno del TECAM y soy, digamos, que la persona que ha estado ahí como muy pendiente del tema del mandato por el agua. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y para empezar esta conversa, quisiera preguntarles, ¿qué es la autonomía territorial? Bueno, desde el colectivo de reservas campesinas y comunitarias de Santander entendemos la autonomía territorial como esa práctica cotidiana de campesinas, campesinos, niñas, niños de familias campesinas que hemos comenzado por el rescate de semillas, por volver a una agricultura para la vida, que es la agroecología, es nuestra base, nuestro principio. Y desde allí hemos podido comenzar a reconocer que tener nuestro alimento nos hace dignos, nos hace tener y conquistar el buen vivir, que es nuestro propósito. Y lo estamos haciendo desde ahí, desde la agroecología, y entendiendo también que el cuidado que nos ofrece los alimentos para nosotros es también, debemos compartirlo con el resto de la naturaleza, ¿no? De la vida no humana, que a veces el ser campesino nos ha hecho ciegos o egoístas, y entonces dejamos de ver el agua, dejamos de ver las aves, dejamos de ver los mamíferos y tantas otras relaciones que son las que nos permiten y sustentan la vida. Entonces nuestra autonomía territorial se construye entendiendo que la vida toda, en todas sus formas, se defiende y se cuida, se protege. Y se multiplica también, porque los campesinos somos multiplicadores de vida cuando dispersamos, llevamos semillas, compartimos semillas, y así como en este encuentro que ahorita tendremos nuestra mesa de semillas para llevar y compartir. Pues la autonomía territorial la entendemos como un camino a trazar, a seguir, a construir y como el horizonte político de las comunidades de base territorial. Tiene que ver con todas aquellas dimensiones o esferas de desarrollo de, de las organizaciones que tienen como propósito una vida bonita, pero bonita desde la perspectiva de la misma comunidad o del mismo territorio, y que tiene que ver con cómo se satisfacen aquellas necesidades vitales. El agua, cómo se gestiona el agua, cómo se gestiona la energía
Y dentro de estos conceptos que se encuentran con lo que decía Fernando, el tema de los alimentos que está en el centro de la energía de toda organización, de todo ser humano, de toda comunidad, pero siempre de la perspectiva de construcción propia y muy con las herramientas y las capacidades que las mismas comunidades o las organizaciones de base territorial van desarrollando con sus propios saberes también, con sus propias tecnologías inclusive, e implica además decolonizar y desestructurar muchos conceptos que nos han enseñado desde el sistema educativo, desde esa dependencia también en la que hemos sido formados de la institucionalidad o de los recursos públicos. Entonces, la autonomía implica una construcción propia para satisfacer las necesidades propias de esas comunidades o las organizaciones de base territorial, como señalaba. Y decía que es un camino porque no es solo como el sitio en el que ya estemos, porque realmente se trata o en lo que estamos justamente es de tenerlo como un objetivo el cual alcanzar. Y parte de los aprendizajes que hemos construido en este intercambio, en esta hermosa zona del Nariño, con este TECAM tan inmenso, pero también con otras organizaciones en el país a donde hemos estado y hemos podido ver cómo se manejan estas autonomías territoriales. Lo que podemos mirar es que las particularidades del territorio tienen una relación directa con esa autonomía territorial, porque partimos también de la deshomogenización, ¿sí? De las formas, de los procesos, del concepto mismo de autonomía territorial, inclusive. Entonces implica una apuesta política de las comunidades, de las organizaciones de base territorial para satisfacer las necesidades y en medio de procesos que se salen de la lógica del sistema capitalista, por supuesto, de la acumulación y tienen un enfoque de derecho y de satisfacción de necesidades de las comunidades. Gracias, Amarilis. Para nosotros como territorio campesino del norte de Nariño y sur del Cauca, pues sabemos que es uno de los territorios más grandes y que históricamente se ha visto, digamos que, intervenido por luchas muy fuertes acá en Nariño y específicamente en el norte de Nariño. Entonces pensamos que la autonomía territorial es ese poder de decisión que debemos tener como comunidades sobre lo que queremos realmente en el territorio, sobre cómo nos pensamos el territorio, sobre cómo queremos ordenar el territorio realmente en esta zona y todo ha sido pues producto de una necesidad de articulación con todos los actores que hay acá en el territorio y de alguna manera también la necesidad. Uno cuando se ve amenazado se vuelve creativo, se vuelve más... Cuarto invitado. Ese invitado, mejor dicho, y de eso se trata también la autonomía territorial, de que estos seres estén acá. Entonces pensamos que la autonomía territorial es la idea de esa construcción desde abajo. Pensamos que la construcción siempre tiene que ser desde abajo porque realmente en un sistema como estamos acá en el país, siempre nos han querido imponer políticas, nos han querido imponer normas que realmente no son adaptadas, porque una cosa es gobernar desde un escritorio, desde el centro que es Bogotá, y otra cosa realmente es gobernar con las realidades en los territorios, y nuestro territorio realmente ha sido eso, ¿no? De alguna manera también la resistencia, la desobediencia que a veces uno debe de impartir frente a estas políticas, a veces que son nefastas, y eso ha llevado a que el territorio campesino hoy se convierta en un referente realmente de autonomía territorial, porque nos pensamos, vamos haciendo pininos, haciendo caminos, como decía la compañera, hacer caminos en cuanto a autonomía en la decisión de qué comida nos queremos comer, de cómo queremos gestionar el agua, de cómo vamos a tener la posibilidad de tener un gobierno propio. ¿Por qué no pensarnos en ese gobierno propio? ¿Por qué no pensar en el tema de cómo nos pensamos también el hecho de cómo todos los actores tienen una función específica, pero importante en todos los aspectos, y cómo también todas esas luchas se convierten y se centran en la defensa de la vida, en todas sus formas y en todas sus especies en el territorio, y para eso nosotros tenemos una carta, digámoslo así, o tenemos un mandato que es el plan de vida.
Y ese plan de vida se convierte hoy en ese camino a seguir o en esa ruta que nosotros debemos seguir y como eje principal en ese camino es el tema del cuidado del agua y de la vida. Gracias, Andrea, y gracias a Marilis y Fernando por comentarnos y explicarnos lo que entendemos por autonomía territorial y su importancia para la comunidad. Ahora hablando también dentro de dos dimensiones, la individual y la colectiva, ¿cuáles son las prácticas de participación y organizaciones que ustedes identifican en su proceso en estas dos dimensiones, individual y colectiva? Bueno, en el colectivo de reservas campesinas y comunitarias, casi todo lo hacemos colectivamente, como su nombre lo indica, pero desde la individualidad también se construyen desde las diferencias construimos también las formas posibles del buen vivir. En lo colectivo tenemos escuelas por ejemplo de energías alternativas que plantean la autonomía y la soberanía energética de familias campesinas, de comunidades completas que pueden estar no dependiendo de proveedores externos de la energía. En el tema de la formación, porque a veces no lo vemos como la educación, sino de formar capacidades en las jóvenes, en los jóvenes, en las niñas y niños. Entonces, las escuelas como de polinizadores, la escuela de aves, son espacios de fortalecimiento de esas capacidades para que el arraigo campesino sea todavía fortalecido, porque lo identificamos como una de las grandes dificultades, ¿no? Al campesino o las políticas lo obligan a salir del territorio o el espejismo, ¿no? Del modelo de vida le obligan y le dibujan que afuera estará mejor. Pero realmente el buen vivir está y la posibilidad de proteger, de cuidar y de seguir estando en sana convivencia con el patrimonio ambiental es un compromiso y una responsabilidad de nosotros campesinos en el territorio. Entonces, desde ahí construimos y hacemos posible, ¿no? En espacios colectivos, la juntanza con otras experiencias en el país, porque como campesinos nos une la solidaridad también, ¿no? El entender, por ejemplo, que el fracking, aún si no está en nuestros territorios, sí afecta a hermanas y hermanos que están en zonas donde es una práctica potencial que pudiera desarrollarse. Pero el agua de ellos estaría amenazada, la vida de otras formas de vida de peces, de mamíferos, ¿no? De la vida silvestre, también estaría amenazada. Entonces, por eso de manera colectiva nos juntamos y unimos a las causas de otras comunidades, sin importar qué tan distantes estén, ¿no? Eso hemos aprendido. Gracias, Fernando. Bueno, yo debo decir que yo estoy en medio de dos procesos que tienen un camino y un abonado de trabajo, de experiencia y de saber largo y mucho más amplio que este proceso que estamos adelantando en el departamento del Cesar y que nos estamos extendiendo con los coterráneos del sur de La Guajira. Nuestra escuela de formación, que tenemos una escuela de formación de educación popular ambiental, esto hace parte como de los quehaceres desde lo colectivo, pero que por supuesto tienen que tocar a nuestro individuo. Finalmente los colectivos son una suma de muchos individuos, de muchos saberes y de muchas capacidades que se juntan con un propósito. Y uno de esos principios es el de desaprender. No, nosotros debemos ser conscientes que hemos sido formados en un sistema de educación, hasta de comunicación, ¿verdad? En donde muchas ideas, muchas prácticas y muchos conceptos ya los tenemos, digamos que aprendidos. Entonces, parte de trabajar en ese horizonte político que es la autonomía comunitaria es desaprender. Tenemos que identificar qué de todo aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino como individuos está en contravía con ese buen vivir del que hablaba hace un rato Fernando, un buen vivir desde esa, no la centralidad de ese concepto de centro el que mencionaba Andrea hace un rato, sino desde la particularidad y las necesidades que hay en el territorio, pero también a partir de los saberes que hay en el territorio. Entonces, desaprender es uno de los propósitos o una de las insistencias que más hay en el proceso, en cómo se gestiona el agua misma, ¿verdad? Cómo se gestiona la energía, el solo hecho de tener que
relacionarnos con el concepto de que la energía no es la electricidad que nosotros tenemos en el bombillo, el acercarnos a ese concepto de la energía en los alimentos, de la energía, del sol, del papel que tienen los alimentos en ese proceso de autonomía comunitaria, de cómo se relaciona agua, alimento y territorio, por ejemplo. Eso de manera individual tiene que trascender y tiene que atravesar todo nuestro cuerpo. De manera colectiva, el proceso de autonomía pasa primero por algo que es fundamental y es la formación. Y por eso tenemos nuestra Escuela de Educación Popular Ambiental para allí, digamos, dar esas discusiones o debates, y algo que tenemos muy claro es que una escuela no es un grupo de personas que llega a un sitio a enseñar algo, sino un espacio de intercambio de saberes, justamente porque nosotros llegamos a los territorios y encontramos procesos tan valiosos que tienen años, y grupos de mujeres súper empoderadas como esta que tengo aquí al lado o como este señor que tengo al otro lado, y nos enseñan tanto que entendemos que una escuela de formación popular es justamente un intercambio de esos saberes. Entonces, esa es sin duda alguna una de las fortalezas de ese trabajo por la autonomía a partir del movimiento Cesar sin Fracking y sin gas. Y lo otro, por supuesto, es el tema de todos esos, digamos, subgrupos humanos que hacen parte dentro de todo ese proyecto. Y es así que parte de ir formando también a esas generaciones que vienen creciendo, tenemos un semillero, que es el semillero Tripulación Juegológica o Ecológica, de niños que increíblemente también nos enseñan muchísimo con sus preguntas, con sus críticas. Creo que los más duros críticos que hay en estos procesos de autonomías comunitarias son los niños mismos, al lado de esa población que son los jóvenes. Y el movimiento Cesar sin Fracking y sin gas, el 90% son justamente jóvenes, y ellos son también constructores digamos, de este concepto de la autonomía territorial. Y por supuesto, pues el tema de las mujeres o el grupo de las mujeres que en medio de esas reivindicaciones históricas, que se intenta hacer, constituye también un espacio de mutuo aprendizaje, pero también de reivindicación. Siempre se ha reconocido esa deuda que hay respecto a reconocer, no hacer porque las mujeres siempre lo han sido o lo hemos sido, sino reconocer cuál ha sido el rol y cuál es el rol que tienen las mujeres en esta iniciativa o esta aspiración de la autonomía territorial. Eh, Fernando mencionaba algo que es muy importante, el tema de los aliados que se consiguen, ¿verdad? No hay ningún proceso colectivo que uno logre solo, ¿sí? Que un equipo logre solo. Todas las organizaciones tenemos debilidades y fortalezas, y en cuanto a las debilidades, pues hay que buscar a los que saben más que nosotros, a los que tienen más experiencia, y mirar de esas experiencias que se adapta, que sirve, que ayuda a solucionar las dificultades y los desafíos que hay ahí en los procesos de las autonomías comunitarias. Desde el territorio campesino hay algo muy, muy importante que es como un reto en cuanto a esos trabajos individuales y colectivos que se debe hacer, y en cuanto a lo individual, es reconocer y hacer más visible todas esas iniciativas que ya existen, pero que lastimosamente no han sido visibilizadas. Entonces, desde el TECAN siempre pensamos que toda iniciativa que haya en un territorio de manera individual debe ser visibilizada, porque a veces pensamos que, por ejemplo, el tema de la política de agroecología o el tema de la agroecología en las fincas, ¿no? De la producción limpia. De pronto pueden haber muchos campesinos que lo estén haciendo individualmente, pero que por muchas circunstancias, dificultades, no han podido llegar a los procesos. Y realmente nos hemos encontrado con cosas muy interesantes dentro del territorio campesino. Y hemos querido que todas esas iniciativas, si bien es cierto, de pronto no puedan llegar realmente a veces a los espacios, hemos intentado, muchos llegan a los espacios y eso es muy interesante. Y si no, desde allí, desde esa lucha individual, empezar a crear escuela. Y que la finca referente de agroecología se convierta en ese referente de ese territorio. Y yo creo que esas luchas individuales y ese trabajo individual que se viene haciendo es la manera de aterrizar aún más a la vereda. Nosotros siempre hablamos del TECAN a la vereda, es como esa apuesta territorial llega a lo más profundo de la base social, que es la vereda, el barrio, y cuando la gente empieza a escuchar, y eso nos ha pasado ahora, nos está pasando más cuando el territorio campesino ya se vuelve en la conversa de muchísimos espacios,
y ya está en la discusión de la mesa. Llevar una iniciativa como esta a una discusión ya legislativa es una gran ganancia, digámoslo así, es un gran avance que ha dado y un paso gigante que ha dado la lucha campesina aquí en Colombia. Y yo creo que eso también ha servido para que esas luchas individuales o esos espacios individuales nos lleva a lo colectivo. Y entonces cuando eso se vuelve colectivo es cuando empezamos a hablar de política pública. Y eso realmente hace que la política pública, ya cuando se empiece a poner al Estado nosotros desde abajo, a ponerlo a hablar el idioma que tiene que hablar, que es acercarse a las comunidades, a los territorios y que realmente escuche, porque a veces gobiernan sin escuchar. Y lo ideal es que la gobernanza nazca de esa escucha con las comunidades, porque muchas veces si nos hemos encontrado desde el mismo TECAN, desde la misma Junta de Gobierno Campesino, cuando dicen, vamos a hacer tal cosa, pero no. La lucha colectiva nos lleva a replantear esa propuesta, nos lleva a replantear y decimos, no, mira que allá está funcionando lo que está haciendo una sola persona, ¿qué tal si lo hacemos de manera colectiva? Entonces, ese tema de esas luchas realmente es lo que acá en Nariño de pronto ha dado de que por eso Nariño se ha reconocido históricamente por tener estas posiciones tan fuertes, ¿no? Yo lo llamo a veces de desobediencia y rebeldía, ¿no? Desobediencia civil. De desobediencia y rebeldía es por eso, es porque a veces no hemos necesitado que la ley nos avale, sino que realmente la iniciativa que nace desde una lucha individual se vuelve la conversa de la tulpa, como le decimos acá, alrededor del fuego nos reunimos, una familia, dos familias, 2, 3 amigos, 4 amigos, y empezamos a pensarnos cosas diferentes. Y es así como el TECAN realmente después de ahorita vamos a estar en un lugar donde se lanza la propuesta de TECAN. A veces decimos unos 3 o 4 locos, sale la idea y hoy realmente es una apuesta a nivel nacional y es una apuesta que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguirla implantando. Entonces yo por eso les digo a los compañeros, no nos preocupemos porque si a veces estamos luchando solos. Hay que mirar en qué momento esa lucha individual se convierte en una lucha colectiva real. Solo le agregaría lo que dice y me devolvería la primera pregunta, pero es el resultado digamos, de la experiencia, y es que las autonomías comunitarias surgen de una necesidad y la autonomía territorial en sí es una necesidad. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde existen demasiados territorios olvidados de esas políticas públicas, olvidados de ese centralismo que gobierna desde el escritorio de Bogotá, y son las comunidades las que han debido cranear, pensar, buscar soluciones a satisfacer sus necesidades. Y la autonomía comunitaria es ejercicio justamente de toda esa creatividad y de todos esos saberes que hay en el territorio, como una forma de suplir también todo ese olvido por parte del Estado. Y Andrea dice algo que es, yo creo que una de las características fundamentales, y el hecho de que nazcan desde abajo, ¿verdad? Porque cuántas leyes hay de las que hacen allá que no tienen nada que ver con el territorio y no sirven para satisfacer las necesidades de las poblaciones y las comunidades que están allí. Entonces, pensaba en eso ahora que te escuchaba, Andrea, o sea, la autonomía territorial surge de la necesidad misma de esas partes de estos territorios del país olvidados por las políticas de Estado o desconectados con las formas que se imaginan desde el escritorio de Bogotá. Y como para terminar y el tema simplemente decir que una lucha cuando se hace de manera colectiva avanza más rápido. De acuerdo. ¿Vas a agregar? Bueno, muchas gracias. Hay más preguntas. Por ahora les quiero agradecer también mencionar a las infancias, a las mujeres, a los jóvenes dentro de los procesos y lo importante que es tener como estos espacios formativos que también son espacios políticos que nos ayuden a construir nuevas narrativas. Y bueno, ya para continuar en otro momento de la conversa, quisiera dejarles la pregunta de, en sus territorios, ¿qué prácticas hay para defender el agua y qué prácticas hay para defender los bienes comunes? Entonces se las voy a dejar para que lo reflexionen y luego podamos compartir desde cada experiencia cómo sucede esta construcción de autonomía territorial y luego podamos hacer unas reflexiones de qué aprendemos de estos intercambios y de la experiencia de los demás. Gracias.
se siente la fuerza en la subida. Que la tierra nos llame y que el cerro nos guarde el paso. Aquí, donde la semilla se hace voz, nos encontramos para abrazar la vida. No es solo el suelo